Hola, buenas tardes. Para quien no me conoce, mi nombre es Pedro Echenique. Eh, Tengo un canal de YouTube llamado Pedro Rafael Echenique y también tenemos un grupo en Facebook denominado Redes de Telecomunicaciones y Fibras Ópticas. Eh, un nuevo tema de fibra óptica. Vamos a continuar con todas estas charlas sobre fibras ópticas y métodos de medida y prueba en fibra óptica. En particular, hoy vamos a hablar de un equipo muy importante en todo lo que es el proceso de instalación y prueba y mantenimiento de redes de fibra óptica. Este equipo se llama el OTDR. OTDR proviene, bueno, son las siglas en inglés, pero su nombre en español es reflectómetro óptico en el dominio del tiempo. Vamos a comenzar preguntándole qué es el OTDR, cuál es su principio de funcionamiento. Entonces, el OTDR es un equipo básicamente que nos permite tener información de, de todo el trayecto de la fibra óptica, de todo lo que está ocurriendo a lo largo del trayecto de la fibra óptica. Podemos tener toda esa información en el equipo. Para esto, bueno, vamos a ver cuál es su principio de funcionamiento y a partir de ahí, bueno, conocer cuál es su utilidad y su uso. Vamos a hablar acerca del principio de funcionamiento del OTDR. El OTDR básicamente, bueno, principalmente nos da información de pérdida y de longitud en la fibra. Nos va a dar información de pérdida. ¿Qué significa pérdida? Pérdida, cuando hacemos quiere decir que emitimos luz en la entrada de la fibra y en la medida que va pasando o la distancia que vamos atravesando, la distancia a la fibra, hay menos luz que va llegando hacia el otro extremo. Entonces quiere decir que esa luz que no llega al otro extremo se ha perdido. Eso quiere decir entonces que el OTDR nos va a dar información acerca de las pérdidas que ocurren a lo largo del trayecto de la fibra y cómo ocurre esa pérdida a lo largo del trayecto de la fibra. En ese sentido, información, nos da información del estado de la fibra en todo su recorrido, las posibles fallas, su ubicación y las pérdidas que la ocasiona. Nos da información de la longitud de la fibra, de las pérdidas totales y los posibles tramos que conforman esa fibra óptica y nos da información de la reflectancia o pérdida de retorno en los eventos. Claro está, si el OTDR nos da información a lo largo del trayecto de la fibra, vamos a recibir información de todo el trayecto de la fibra. Cada vez que ocurra que tengamos un evento en la fibra, eso se va a reflejar en el OTDR. Su funcionamiento básicamente se basa en algo que se llama el fenómeno de dispersión de Rayleigh. Su nombre es difícil, complicado, pero es algo muy sencillo. Como el material de la fibra no es homogéneo, hay variaciones de composición del material que la conforma a lo largo del trayecto de la fibra. Ahí no es esa no homogeneidad es del orden, es microscópica,
Eso quiere decir que en cada momento, en todo momento, a lo largo de la fibra, y sabiendo que cuando hay dos materiales de composición diferente y la luz la atraviesa, cuando la luz atraviesa la interfase o la unión entre esos dos materiales, hay energía luminosa que se regresa. Hay energía luminosa que se regresa. Entonces, debido a esa composición no homogénea de lo que es la fibra óptica, en todo momento vamos a tener energía luminosa que se regresa. ¿Se regresa hacia dónde? Se regresa hacia el inicio donde emitimos la luz, que es lo que tenemos ahí entonces, el OTDR. Entonces, el OTDR lo que va a hacer entonces es aprovecha esa parte de la luz que regresa, la luz se dispersa en cada punto, en todos los sentidos, hay parte que se regresa y por eso se llama retrodispersión. Quiere decir que de toda la dispersión que existe, vamos a utilizar solamente la que está dispersada hacia la parte de atrás. Y por eso que se llama reflectómetro óptico, reflectómetro, luz reflejada en el dominio del tiempo, quiere decir porque en todo momento vamos a tener información de esa luz que se está regresando a lo largo del trayecto de la fibra óptica. Entonces, basado en eso, el OTDR es un equipo que por un lado va a emitir impulsos de luz hacia la fibra óptica y por otro lado va a recolectar esa luz que se regresa, la va a recolectar en un receptor y luego lo va a presentar en una pantalla bajo la forma de una curva. ¿Qué vamos a tener en esa curva? Vamos a tener información de todo lo que ocurre a lo largo de la fibra. Por ejemplo, si hay un empalme, una fusión introduce una pérdida, quiere decir que vamos a tener un escalón en la trayectoria de la fibra. Ese escalón quiere decir que hay una pérdida, la pérdida ocasionada por el empalme. Si hay un doblez de la fibra, un doblez también se traduce en un escalón de pérdida, mientras que un conector o una grieta en la fibra se traduce por una reflexión hacia atrás. Entonces, el OTDR de esa manera lo que nos da básicamente es la potencia de la señal en función de la distancia de la fibra. O, visto de otra manera, podemos tener información de lo que son las pérdidas a lo largo de la fibra óptica y todos los eventos que están introducidos en la fibra a lo largo de ella. Entonces la fibra nos va a dar, el OTDR, perdón, nos va a dar información de todo lo que ocurre a lo largo de la fibra, mostrándonos los diferentes eventos que podemos conseguir a lo largo de la fibra. Eso se traduce también en pérdida, lo que significa es que básicamente a lo largo del trayecto de la fibra, esa potencia luminosa se va debilitando. ¿Por qué se va debilitando? Ahí, como vimos, hay luz retrodispersada, hay luz que se va perdiendo en los empalmes por fusión cuando hacemos un doblez de la fibra. Hay pérdida cuando introducimos conectores, hay pérdida, entonces la luz se va debilitando a lo largo de su trayectoria. Y eso es lo que nos da, esa información nos la da el OTDR, presentándonos así la curva de lo que son las pérdidas, si se quiere, o la potencia también vista de otra manera, la potencia en función de la distancia. Vamos a encontrarnos con dos tipos diferentes de eventos. Vamos a encontrarnos con un evento no reflectivo, quiere decir que son eventos donde no generan, el evento en sí no genera luz hacia atrás, es decir, que no hay reflexión de la luz. Caso de esos eventos es cuando tenemos un empalme por fusión, cuando tenemos un doblez de la fibra.
Ustedes pueden observar que cuando doblamos una fibra mucho, esa luz, por causa del doblez, la luz sale de la fibra y se pierde. Eso ocasiona un escalón de pérdida, un escalón de pérdida parecido al escalón por fusión. Los otros tipos de eventos que podemos tener son los eventos reflectivos. Eventos reflectivos, por ejemplo, es el caso del conector, donde cuando la luz llega al conector, hay partes que se regresan por reflexión. Es este pico que se ve acá, un pico que se regresa por reflexión. Igual cuando tenemos lo que llamamos un empalme mecánico, es una especie de fusión mecánica parecida a un conector, también introduce un evento reflectivo. Otro evento que introduce un efecto reflectivo es si hay una grieta en la fibra. Cuando hay una grieta en la fibra, automáticamente se genera un impulso de luz hacia atrás. Es un evento reflectivo. Y el último evento reflectivo que vamos a encontrar siempre es el extremo de la fibra. Como ahí llegamos al final de la fibra, después de la fibra que hay otro equipo o está el aire. Entonces, eso genera, por esa diferencia de material de la fibra, con el aire o el material de la fibra, con la composición del equipo que está al final, vamos a generar un impulso de luz también. Por eso esto es un evento, en consecuencia, reflectivo. Esos son los 4 tipos de eventos reflectivos que nos podemos encontrar. El conector, empalme mecánico, una grieta o el extremo al final de la fibra óptica. Basado en todo esto, ¿qué parámetros son importantes tomar en cuenta cuando uno adquiere un OTDR? Ustedes se dan cuenta que lo que hemos dicho que se emiten impulsos de luz. Se emiten impulsos de luz, lo que significa es que si el impulso, mientras más ancho sea, mayor potencia se puede introducir dentro de la fibra, y mayor distancia se puede lograr. Es decir, que si tomamos un OTDR con un ancho de impulso más grande, quiere decir que podemos lograr mayor distancia. Eso se traduce en decir que podemos lograr podemos tener un rango dinámico más grande. Un rango dinámico más grande lo que nos dice que podemos tener una mayor pérdida desde el inicio de la fibra hasta el final de la fibra. Eso es lo que se llama rango dinámico entonces. Es el valor máximo de pérdida que podemos tener con el OTDR. Y viene básicamente relacionado con el ancho del pulso. Otro parámetro importante es cuando uno envía un impulso de luz. Un impulso significa que es una luz que dura un cierto tiempo. Por ejemplo, 5 nanosegundos. Nanosegundo es 5 mil millonésima parte de un segundo. Cuando multiplicamos el tiempo por la velocidad, eso nos da una distancia. La velocidad, podemos tomar algo que nos puede dar una idea de lo que está ocurriendo. Podemos tomar la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Cuando multiplicamos 3 por 10 a la 8 metros por segundo por 5 por 10 a la menos 9 segundos, 5 nanosegundos, eso nos da aproximadamente 1.5 metros. Eso quiere decir que para ese ancho de pulso de 5 nanosegundos, lo que ocurre al interior de 1.5 metros no se puede distinguir. ¿Por qué? Porque eso es lo que llamamos la zona muerta. Es una zona ciega
donde no se pueden distinguir dos eventos. Eso está relacionado, claro está, con el ancho de pulso. Por ejemplo, si utilizamos un ancho de pulso de un microsegundo quiere decir una millonésima parte de un segundo a la velocidad de la luz, eso nos da aproximadamente en espacio 300 metros. Quiere decir que con un impulso de un microsegundo no podemos distinguir dos eventos diferentes en 300 metros. Entonces se dan cuenta que eso está ligado a la precisión. También otro parámetro importante es el tiempo de medida. ¿Qué hace el OTDR? El OTDR envía cada impulso y va recibiendo de regreso información. Y el tiempo que lo coloquemos de medida es una cantidad de impulsos. Es el periodo entre dos impulsos multiplicado por n veces. Entonces lo que hace el OTDR es promediar esa información de todos esos impulsos. Entonces, mientras mayor el tiempo, quiere decir mayor es la cantidad de valores que estamos tomando para promediar y más preciso sería la medida. Entonces, esos son los parámetros importantes a tomar en cuenta en el OTDR. Uno, primeramente, el ancho de pulso. Hay que saber aproximadamente qué distancia vamos a medir de tal manera de utilizar el ancho de pulso adecuado para la distancia que vamos a medir. Si, por ejemplo, vamos a medir 100 kilómetros y colocamos un impulso muy estrecho, seguramente no vamos a tener precisión de la medida. Entonces es importante tener previamente, si es posible, claro está, tener previamente conocimiento de qué distancia se va a medir, para así escoger el tiempo de la duración de los impulsos, por un lado, la distancia de la medida aproximada y por el otro lado, el tiempo de medida. Esos son los parámetros que hay que tomar en cuenta cuando se van a escoger, cuando se va a hacer una medida con el OTDR. El OTDR es muy sencillo. En el OTDR vamos a escoger un ancho de pulso por un lado, vamos a escoger una distancia por otro lado, vamos a escoger un tiempo de medida por otro lado. Eso es lo que vamos a escoger con el OTDR, y el OTDR se encarga de hacer todo. Por ejemplo, si queremos ver cómo afecta el ancho de pulso, el rango dinámico y la zona muerta. Por ejemplo, si hacemos un impulso corto, si utilizamos un impulso estrecho, podemos diferenciar dos eventos que están cercanos. Mientras que si en lugar de utilizar un impulso estrecho utilizamos un impulso ancho, muy ancho, vamos a ver que debido a la zona muerta, para ese ancho de pulso, no vamos a poder distinguir que tenemos dos eventos en donde el OTDR va a mostrar un solo evento por causa de que el ancho de pulso es muy ancho. Entonces, eso es importante. Es importante conocer, si es posible, porque no siempre es el caso, si es posible conocer qué es lo que se está midiendo, qué distancia se está midiendo para escoger un ancho de pulso y una distancia y un tiempo de medida correcto, de tal manera que la medida sea lo más preciso posible. Bueno, esto es todo para este video. Le agradezco su atención por el tiempo que utilizaron observando este video. Espero que sea de su agrado y espero también sus comentarios abajo. Pueden hacer todas las preguntas que deseen, comentar lo que deseen sobre este tema. Yo estaré a la orden para responderle. Sería
y le agradecería mucho en el alma si se pueden suscribir a mi canal en YouTube, Pedro Rafael Echenique. Ahí encontrarán otros videos, todos tocando este tema de fibras ópticas o de telecomunicaciones, eh, que trataremos de extendernos lo máximo posible en esta área que es tan amplia como las telecomunicaciones y las redes de telecomunicaciones por fibra óptica. Muchas gracias nuevamente por su atención y hasta un próximo video.